Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 24 de septiembre de 2019, en este episodio que es el número 132 y que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Esteban para hablar sobre la enfermedad del Charcot-Marie-Tooth. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien en este martes 24, festivo en Barcelona por la Mercè, y que vamos a hablar hoy sobre una entrevista. Ya os decía antes, esta enfermedad rara, minoritaria, el Charcot-Marie-Tooth, que nos lo va a explicar todo el doctor Esteban, en una entrevista muy didáctica. Antes de entrar al detalle de la entrevista, por eso quiero pediros, como siempre, ya lo sabéis, que en esta nueva temporada os pido que os suscribáis al podcast en iVoox, en la plataforma de iVoox o iVoox. Tenéis un enlace en nuestra página web, en el detalle de este programa. Entráis en misderechos.club, pues ahí tendréis un enlace a iVoox y os pedimos que os suscribáis para hacer que este canal pues tenga cada vez más suscriptores, que ya somos más de 633, y así poder llegar a las primeras posiciones en la categoría de salud. Dicho esto, ya sabéis también que podéis suscribiros a nuestra página web, que es totalmente gratuito. Si entráis en la misma página, en misderechos.club, a la derecha tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y vuestro correo electrónico. De este modo recibiréis correos electrónicos explicando los siguientes programas, a quién vamos a entrevistar, qué preguntas vamos a contestar, etc. Por lo tanto, si estáis ahí podéis preguntar y esas preguntas se van a seleccionar para que, entre otras, por ejemplo hoy en el programa, pues el doctor Esteban contesta algunas preguntas de la audiencia que se formularon a través de esta encuesta que solo recibes si estás suscrito a la lista de misderechos.club. Bien, y dicho esto, si os parece, vamos ya a entrar a la entrevista con el doctor Esteban sobre el Charcot-Marie-Tooth. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos después de esta entrevista. Esta tarde tenemos el placer de contar con nosotros con el doctor Jesús Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El doctor Esteban es neurólogo y ha sido coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología. Además, también es parte del programa de Neurología Clínica del Hospital Ruber Internacional y ejerce actualmente como director de la unidad de ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y desde hace décadas además se dedica al estudio y a la investigación de las enfermedades musculares. Hoy está aquí con nosotros para hablar sobre una enfermedad que es un poco rara o poco conocida, que es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Y la primera pregunta que siempre hacemos a los doctores que vienen es que nos expliquen pues brevemente en qué consiste esta enfermedad. Muy bien. Bueno, pues el Charcot-Marie-Tooth es un síndrome que significa en el fondo que hay muchas enfermedades que se manifiestan de una manera similar y tienen causas diferentes, y es una enfermedad genéticamente determinada en el que lo que se afecta es los nervios que corren por las piernas y los brazos, de tal manera que se van deteriorando con el tiempo y producen lo que llamamos una polineuropatía hereditaria, y eso es lo que llamamos un Charcot-Marie-Tooth. ¿Cómo se manifiestan las neuropatías? Pues cuando ese nervio que transmite la información hacia los músculos y que trae información de la sensibilidad de la piel, pues se manifiesta cuando van fallando, pues por la aparición de una debilidad muscular y una pérdida de sensibilidad que aparece de una manera lenta y progresiva, y que tiene una peculiaridad, y es que afecta habitualmente más a los nervios más largos primero, para luego ir afectando a nervios más cortos, y por tanto la distribución de esos síntomas es muy
característica porque aparece primero en los pies, que es donde son los nervios más largos, y va en el tiempo ascendiendo un poco a afectar músculos más proximales, y cuando llega un poco hacia las rodillas, pues empieza a afectar las manos por el problema que tiene de la progresión de ese daño de nervios pequeños hacia nervios grandes. Perdón, nervios largos hacia nervios pequeños. Perdón. Y el diagnóstico es complicado de la enfermedad. Lo digo porque a lo mejor esa clínica puede ser compartida con muchas otras enfermedades o lesiones. Sí, sin duda es una afectación de unos nervios que pueden tener distintas causas. Llamamos sarcoidosis cuando esa causa es genéticamente determinada. Y es verdad que tiene ciertos factores clínicos o ciertos datos que nos sugieren que tiene ese dato genético, y generalmente puede aparecer o en la infancia, pero puede aparecer en la edad adulta, y generalmente tiene una progresión lenta y en muchos casos, pero no siempre, tiene alguna historia familiar de casos similares. Es verdad que existen en los estudios que hacemos una serie de alteraciones que nos pueden también orientar sobre qué tipo de factor genético puede ser el más probable. Pero es verdad que inicialmente hay muchas otras condiciones que producen daños en los nervios y que de alguna manera pueden padecerse. La misma diabetes, de alguna manera, pues puede producir un daño en los nervios que, de alguna manera podría padecer con sarcoma, aunque realmente no se suele confundir porque, aparece en otras edades, aparece de una manera un poco diferente. Entonces, entiendo que este síndrome lo vamos a padecer siempre y tenemos un gen alterado. Sí, la mayor parte de las veces conseguimos saber el gen, pero nosotros asumimos que realmente cuando diagnosticamos a alguien de un sarcoidosis, en el fondo lo que estamos diciendo es que tiene una neuropatía genéticamente determinada. En muchos casos logramos saber cuál es el defecto genético. Es verdad que en algún caso podemos no tener todavía el defecto genético, porque esos defectos genéticos algunos de ellos, sobre todo los menos frecuentes, se están todavía a veces encontrando, digamos, en las investigaciones, y aparecen pues de vez en cuando nuevos defectos genéticos que no se conocían y que se saben como responsables de nuevas variantes de sarcoidosis. Y en ese sentido, he creído entender que, a diferencia a lo mejor de una neuropatía diabética, de un pie diabético, por ejemplo, que nos comentabas, los síntomas son más en la infancia, es decir, empiezan en una edad infantil de estos síntomas de sarcoidosis, a diferencia de a lo mejor una diabetes. Sí, habitualmente muchas de las expresiones o aparecen o en la infancia o en la adolescencia o adultos precoces, de alguna manera. Es más frecuente en ese tipo de individuos que ya que aparezcan con más de 50 son realmente excepcionales, de que un sarcoidosis realmente aparece en juveniles, infancia o jóvenes. ¿Y cuáles serían los principales síntomas o limitaciones que tiene una persona que empieza a tener los síntomas de poder padecer esta enfermedad? Sí. Los síntomas fundamentalmente son una debilidad muscular en la parte más en los pies, digamos, en la parte más distal de las piernas, ¿no? Entonces suele aparecer una debilidad que inicialmente afecta a músculos de lo que es el pie y por tanto a veces no interfiere mucho con la funcionalidad, aunque es muy frecuente que debido a esa debilidad se produzcan deformaciones en los pies, tipo pies cabos, o sea, de alguna manera esos músculos no mantienen una buena estabilidad y hace que se deforme el pie. Entonces, probablemente, en muchos casos, tiene una deformidad del pie que antecede quizá otros síntomas porque hay una debilidad de músculos pequeños del pie que en el día a día, a lo mejor para correr no tiene mucha relevancia, pero sí que empiezan a deformar el pie. Y luego pues suelen tener una debilidad ya más de músculos que afectan generalmente al principio a músculos que levantan la puntera del pie. Entonces suelen tener una dificultad para ponerse de talones y a veces luego ya pues seguido de una dificultad de ponerse de puntillas, de correr, sobre todo en los pies. La parte sensitiva, porque también pierden tacto, pero generalmente es menos expresiva en los casos genéticos, porque de alguna manera nacen con ese
con ese defecto que se está poniendo poco a poco y generalmente no lo expresan, mientras que enfermedades del nervio más tardías y más adquiridas habitualmente se acompañan de un trastorno muy incómodo de la sensibilidad, mientras que estas en general eso es menos predominante. Como siempre hay variantes para todo, pero en general es menos, lo encontramos más nosotros que se quejen los individuos, porque como que se ha metido ahí y lo asumen como si fuese suyo de toda la vida. Claro, no, siempre he pedido con ellos, normal, ¿no? Que a lo mejor no tengan esa posibilidad de comparación, ¿no? De conocer como el que tiene una sordera así de nacimiento no se queja de que no oye, digamos, o hasta una ceguera que es de nacimiento, pues se asume que todos ven igual de mal que él o que sea, ¿no? En cambio, el que ha visto y ha perdido la vista dice, uy, ¿a qué me ha pasado algo? Claro. Y en ese sentido, y comparando a lo mejor con el tema de la polio y el síndrome de pospolio, ¿no? Que están apareciendo al estudio, y se está hablando mucho de ello. ¿Es una enfermedad que progresa muy lentamente o una enfermedad que a lo mejor en la infancia necesita unos síntomas, pero que ya en una edad más adulta, pues en una fase de entrar casi en la ancianidad, pues puede haber un bajón con el síndrome de pospolio, por ejemplo? No, en general tiene una tendencia a una progresión más o menos homogénea en el tiempo y generalmente más lenta que otras enfermedades como la ELA o otras enfermedades incluso del nervio periférico adquiridas que pueden ser más rápidas. Es verdad que es una enfermedad que en ocasiones puede ser más agresiva y cuando empieza muy precozmente, pues a veces lleva a los niños a sillas de ruedas y a situaciones muy limitadas en pocos años. En el fondo, cuanto antes empiece, en general es más agresiva y cuanto más tarde es que va más lenta, ¿no? Pero es verdad que puede progresando a lo largo generalmente de muchos años, aunque es verdad que puede llegar en ciertas situaciones a comprometer la deambulación, ¿no? ¿Y cuántas personas? Hablábamos de que es una enfermedad minoritaria, ¿no? De las endotelias raras, yo siempre digo mal dichas raras, ¿no? Pero ¿cuánta gente más o menos esté censada con un diagnóstico de esta enfermedad? Sí, es una enfermedad poco frecuente, desde luego, y probablemente en algunos casos es infradiagnosticada, en casos sobre todo más leves, ¿no? Pero bueno, se calcula que entre unos alrededor de 20 casos por 100.000 habitantes son como lo que llaman la prevalencia. Prevalencia sería el número de casos vivos con un diagnóstico concreto en un momento dado. Pues entonces serían como unos 20 a 30 casos por 100.000 habitantes. Es verdad que entonces es una enfermedad poco frecuente. Y en ese sentido hemos hablado ya del diagnóstico, de cómo va evolucionando la enfermedad, pero ¿cuál sería el tratamiento? Es decir, una vez se consigue con esa dificultad que explicaba antes el doctor, ¿cómo se trata a un paciente que tiene ese diagnóstico? Sí, entonces, bueno, el diagnóstico, pues de alguna manera cuando se ven los síntomas, se suele hacer un estudio electromiográfico en el que nos indica si ese nervio, digamos, está transmitiendo mal la información, pero porque ha perdido como los pelillos y por tanto le llamamos eso axonal, o si tiene un componente que llamamos desmineralizante, que significa que es que además las vainas que dan velocidad al nervio también están estropeadas y entonces el nervio va muy lento. Eso nos divide en dos grandes grupos que son importantes a la hora de buscar las causas genéticas, ¿no? Digamos, porque hay distintos genes para esos dos distintos grupos. Entonces la primera es la clínica que nos dice que hay algo en el nervio, generalmente que suelen ser bastante simétricas porque es algo genético y por tanto esa simetría también es importante. El electromiograma que nos confirma que hay algo del nervio y que nos puede orientar sobre si es desmineralizante o axonal, que son dos subtipos que nosotros diferenciamos, pero sobre todo por la implicación de búsqueda de genes, y luego se hace un estudio genético que cada vez ahora son más sencillos para buscar los genes. Hay algunos que son más frecuentes, como la que llamamos el charco. Le hemos puesto números inicialmente, probablemente ahora vamos a cambiar la nomenclatura, porque con los números ya llevamos más de 50 y entonces ya nos perdemos, ¿no? Empezó siendo el sarcoma de TUT tipo 1, luego el tipo 2, luego el tipo 3, y según se iban describiendo, ¿no? Y probablemente vamos a cambiar de nomenclatura para ponerles el sarcoma de TUT en relación con tal gen, sarcoma de TUT en relación con otro gen, porque va a ser más sencillo. Y tratamiento, hoy en día no tenemos todavía ningún tratamiento útil que vaya dirigido al gen, aunque
como tenemos esos genes, muchos genes ya detectados y conocemos los mecanismos en esos genes, se empiezan a hacer ya ensayos dirigidos al tratamiento genético, que todavía no está disponible, pero yo ahí soy optimista porque creo que los tratamientos genéticos están avanzando muy rápido. Yo planteo que probablemente a lo largo de los próximos años, no los próximos meses lamentablemente, pero probablemente a lo largo de los próximos años, eso sí que va a empezar a ser una realidad, porque ya están entrando tratamientos genéticos para otras enfermedades que son muy útiles. Y luego tenemos otra serie de tratamientos dirigidos a ciertos síntomas que podemos mejorar. Bien, las deformidades de los pies que pueden producir retracciones de tendones, que pueden producir dificultades más intensas y que por tanto se pueden modificar de forma quirúrgica o con fisioterapia y una serie de medidas para proteger. Se están haciendo ensayos con fármacos, aunque ninguno de ellos todavía tiene una capacidad realmente determinante para poder modificar el curso de la enfermedad, aunque es difícil testarlos porque la enfermedad no avanza muy rápido y por tanto a veces es difícil determinar en qué grado somos eficaces. Uh-huh. Muy bien. Y en relación a esto que apuntabas, a la primera parte de la respuesta en cuanto a los tratamientos a nivel genético, ¿qué se está investigando más ahora? ¿Lo que sería en frenar la evolución de la enfermedad o en que pueda haber una curación? Es decir, pues que estos nervios vuelvan a funcionar con normalidad. Yo diría que en la parte práctica tenemos varios escenarios. Uno sería pacientes o individuos, personas que tienen una enfermedad ya muy declarada y evolucionada. Es verdad que probablemente, aunque yo consiguiese, es como si yo tengo una casa en la que tengo una columna que tiene un defecto de fabricación, si yo cuando llego a verlo ya todo el segundo piso está medio caído, se ha caído 4 muros, aunque corrija esa columna, probablemente ya hay muchos otros cambios secundarios que ya no se pueden corregir y por tanto de alguna manera en ese contexto, en ese tipo de individuos, si conseguimos un tratamiento que sea útil, probablemente la idea será que estabilice la enfermedad y probablemente va a ser más dudosa la posibilidad de mejoría. Siempre mantenemos esa esperanza, pero yo diría que tenemos que tener los pies en el suelo. Otra cosa será cuando tengamos un tratamiento genético útil, que probablemente con lo que hemos visto con otras enfermedades genéticas está empezando a ser algunos muy, muy eficaces, el que sí que podamos frenar en esos casos la evolución y por tanto dejarles una situación en que están funcionalmente autónomos y por tanto que tenga una eficacia importante. En otro tipo de enfermedades como una que llamamos atrofia muscular espinal acaba de salir un tratamiento que se está utilizando para uno que se llama Bernie Hoffman y cuando ese tratamiento se ha utilizado en individuos, en niños que llevaban el defecto genético pero todavía no lo habían expresado, han pasado muchos años y todavía no lo han expresado cuando probablemente casi todos ellos, por la forma que tenían sus hermanos, tenían que haberlo expresado de una manera muy importante de llevarles a la muerte. Y están todavía prácticamente sin ningún síntoma. Es decir, que parece que esos tratamientos en un momento dado, si los cogemos muy precozmente antes que se deteriore el sistema, van a ser capaces probablemente de pararlo y evitar la progresión. Es verdad que cuando ya está establecido probablemente pare en parte la progresión, pero se hayan metido ya otros componentes que sea más difícil de revertir. Muy bien, y antes de acabar la entrevista con un par de preguntas que nos ha formulado la audiencia y que le transmitiremos al doctor, queríamos también preguntar sobre esto, ¿qué puede hacer un paciente diagnosticado? ¿No? Estoy pensando ahora en las familias que a lo mejor tengan algún niño que le acaben de diagnosticar o algún adulto que tenga un recién diagnóstico para mejorar su calidad de vida o para no empeorar y que la enfermedad pues, avance más rápido. Bueno, claro, lo primero es probablemente que le siga un médico con conocimiento de la enfermedad, porque eso va a permitir primero estar al tanto de terapias novedosas y tener un diagnóstico más correcto. Pero desde el punto de vista práctico es verdad que mantener una buena terapia física va a conseguir sacar el máximo partido de sus músculos. Es verdad que el nervio transmite más la información, es verdad que hay una parte que el ejercicio no va a ser capaz de compensar, pero sí que una fisioterapia para conseguir, primero, evitar a veces retracciones y deformidades articulares que puedan
asociarse a esa debilidad por un buen cuidado, y el ejercicio pues va a mantener masa muscular en aquellos territorios que están menos expuestos, menos afectados, y le va a permitir más autonomía. Es verdad que hay una serie de ayudas técnicas que además le van a permitir probablemente ser más autónomos, pero desde luego sí que hacer un ejercicio de forma regular, hacer tipo fisioterapia de estiramiento, sobre todo para evitar deformidades y retracciones aquillas, es algo que se puede hacer, digamos, de una manera regular, no es una cosa intensiva, pero sí de una manera regular para conseguir limitar ese tipo de alteraciones secundarias. Muy bien, pues queda claro esos consejos. En este caso, nos gustaría también dar traslado a esas preguntas de la audiencia para acabar ya la entrevista. María de Albacete nos pregunta en este caso, y un poco relacionado con lo que hablábamos ahora, si es recomendable hacer algún tipo de deporte y en caso pues afirmativo, ¿no? Que ¿cuál sería el recomendable? Yo creo eso, que hacer, o sea, si para todo el mundo hacer un ejercicio de forma regular es conveniente, en enfermedades debilitantes, pues todavía más conveniente. Es verdad que tienes un ejercicio, el recomendable es un ejercicio, digamos, de mantenimiento, y hay que tener una serie de precauciones, diría yo. Debido a la debilidad que tienen los pies, puede tener un riesgo de caídas, entonces hay que seleccionar qué tipo de ejercicio hago que no me ponga en un riesgo de que me haga daño en una caída. Entonces, en el aspecto sería, dependiendo de la situación de cada individuo, pues no hay un deporte mejor que otro. La natación es muy bueno por aquello de que no sobrecargas columna, no mueves muchos músculos a la vez, pero yo creo que cualquier programa de ejercicios bien reglamentado y hecho de forma regular, 1 o 2 veces por semana, es decir, de mantenimiento, y vigilando que no haga ningún tipo de aparato o esfuerzo o cosas que le pueda tener un riesgo de caerse y hacerse daño, es válido. Entonces, no hay un deporte, yo diría, malo para eso. Bueno, genial. Y por último, Juan de Valencia pregunta lo siguiente, dice, cada vez tengo los dedos de los pies más encorvados. ¿Se puede operar para mejorar o hay algún tipo de solución? Sí, o sea, se puede hacer cirugías, digamos, para ese tipo de alteraciones, deformidades, y lo único es que es verdad que hay que considerar que las cirugías, bueno, pues son algo más agresivas, que llevan una anestesia y una intervención, y por tanto hay que vigilar muy bien qué es lo que queremos conseguir. Si la deformidad de los dedos está produciendo problemas hasta de úlceras porque se rozan con los zapatos, no puedes utilizar zapatos, pues algunas de ellas, algunas deformidades importantes, se pueden corregir de forma quirúrgica para mejorar ese tipo de deformidad. Pasa que, bueno, no es necesario de forma frecuente, pero caso a caso, con traumatólogos que estén experimentados, que generalmente son más infantiles, porque esos problemas en los niños es más llamativo, porque esas deformidades aparecen sobre todo en la evolución, pues sí que se pueden organizar, incluso cuando hay alguna escoliosis, pues utilizar esas cirugías para corregirlas. Entonces es factible corregirlo, entonces que fuese a ver un traumatólogo especialista pues para evaluar qué tipo de cirugía y qué ventajas puede tener, porque no va a ganar fuerza ni va a ganar por esa cirugía, simplemente va a corregir una deformidad, pero si esa deformidad es tan intensa que le interfiere con su día a día, sí que se puede plantear la corrección. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista con el doctor Esteban. Muchas gracias por tu tiempo y por ser tan didáctico y ayudarnos a todos a comprender más en qué consiste esta enfermedad del Charcot-Marie-Tooth y a responder también a las preguntas que nos ha hecho la audiencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado con vosotros. Bien, esta ha sido la entrevista con el doctor Esteban. Espero y deseo que os haya gustado porque la verdad es que yo creo que fue una muy buena entrevista, muy didáctica. El doctor nos habló con unos términos muy llanos para que todo el mundo pudiéramos entenderlo y yo creo que pues aquellas personas que tengáis dudas sobre la enfermedad y las preguntas que se nos hizo por parte de la audiencia pues queden aclaradas. Sobre todo me quedo con el tema de los tratamientos, este tratamiento genético que nos estaba diciendo que va a llegar y que seguro que puede ayudar a muchas personas, y también sobre el tratamiento ya de los síntomas, ¿no? De las personas que ya padecen pues la enfermedad con ese diagnóstico, ¿no? Pues que seguro que puede ayudar a que la calidad de vida de estas personas mejore mucho.
Dicho esto, mañana tenemos episodio divulgativo. Vamos a hablar sobre la hipertensión pulmonar, una enfermedad de las también denominadas raras. Y pues contestaré alguna pregunta también que nos habéis formulado la audiencia y deciros que para la semana que viene vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares de forma genérica, con la entrevista a un doctor la semana que viene. Y el episodio de misderechos.club, lo que vamos a hacer el miércoles es contestamos a preguntas. Por lo tanto, todas aquellas preguntas que tengáis, la audiencia, pues nos las podéis formular. Os enviaremos, como cada semana, pues una encuesta en la que os pediremos que nos digáis qué preguntas tenéis para que puedan ser resueltas y que sepáis que también ya las podéis hacer a través de cualquier fase de cualquier canal en la que estamos. Es decir, desde YouTube, desde los comentarios de la plataforma de iVoox, en los propios comentarios de los vídeos de nuestra página web, en misderechos.club. Ahí podéis entrar a cada uno de los podcasts y hacer un comentario. Es decir, que vamos a contestar aquellos comentarios que nos hayáis hecho, aquellas preguntas que nos hagáis tanto en la web como en YouTube, como en iVoox e incluso en Spotify, que ya sabéis que también misderechos.club desde hace unos días también está en Spotify. Así que muchísimas gracias a todos por la atención y por esa audiencia que cada día va creciendo más. Y nos escuchamos mañana aquí para hablar sobre la hipertensión pulmonar. Que tengáis un feliz martes.